Presidente, buenos días, gobernador, secretarios. Presidente, hoy el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informa que el gobierno federal dejó de entregar a las entidades más de 18,000 millones de pesos en aportaciones y participaciones federales durante los primeros 5 meses de este año. ¿Usted sabía de esto? ¿Qué opina? En este sentido también, gobernadores y alcaldes panistas exigen un nuevo pacto fiscal para que las entidades obtengan mayores recursos y hagan frente a la crisis económica y de salud que ha generado el COVID. ¿Qué nos puede decir? Bueno, mire, hay en efecto una ley de coordinación fiscal que es la que regula todo lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno. Esta ley existe desde los años 80 y se define en esta ley cómo se distribuyen los ingresos, cómo se transfieren ingresos a los estados. La Federación, a partir de esta ley, recauda impuestos, son muy pocos los impuestos que cobran las entidades federativas, los impuestos como el impuesto al consumo, el impuesto sobre la renta, están federalizados, se obtienen esos impuestos y luego un porcentaje de esos impuestos se devuelven a los estados mediante una fórmula que está establecida en la ley. Nosotros no hemos dejado de cumplir con lo que establece la ley y a partir de esos ingresos se les transfieren recursos a los estados. ¿Qué sucede? Que cuando hay una crisis económica disminuye la recaudación de los impuestos. Hemos hecho un esfuerzo para que esto no suceda. En el primer semestre de este año, a pesar de la pandemia, logramos mantener los mismos ingresos en términos reales del año pasado. O sea, la recaudación no disminuyó. Ahora estamos resintiendo más, sobre todo en lo que es el IVA. Ha habido una disminución en términos reales, no así en el impuesto sobre la renta, pero esto puede significar una disminución en el monto de las participaciones a los estados. Sin embargo, en el mismo presupuesto autorizado por la Cámara hay un mecanismo de compensación cuando hay desequilibrios financieros y se disponen de 60,000 millones de pesos para compensar a las entidades. De todas maneras, no va a ser suficiente, van a faltar recursos, porque es una crisis económica mundial, algo parecido al crack, a la crisis económica de 1929-1933, ¿sí?, en Estados Unidos, que produjo una crisis mundial. Estamos hablando de caídas en las economías de todos los países. Lo más optimista es que en un país la economía caiga este año 5%, pero eso es lo más optimista. Se habla de caídas hasta del 8% de las economías. Nosotros esperamos que no caiga tanto nuestra economía.
sobre todo el segundo trimestre de este año, que fue el más difícil, abril, mayo, junio. Esto se reflejó en pérdidas de empleo y también, como decía, en menos recaudación. Estamos pensando que ya en este mes de julio, agosto, empezamos a recuperarnos. Es un efecto de V. Caímos y queremos salir hacia adelante. Entonces, no tenemos ninguna deuda con los gobiernos estatales, estamos al corriente. Si se les debiera, no se dejan, o sea, estarían además ejerciendo su derecho de presentar controversias, diciendo la Federación no nos entrega lo que nos corresponde. Lo que están planteando, que es más estructural, es una revisión de la ley de coordinación. O sea, a ver, ¿cómo cambiamos la fórmula? Sí, que les corresponda más a los estados, más a los municipios. Eso es lo que están planteando, que también es legítimo, pero yo tengo también como representante del gobierno federal que defender, ¿sí?, también los ingresos, ¿sí?, que llegan a todos los mexicanos a través de la salud, de la educación, de los programas de bienestar, para que haya equilibrios. Hay necesidad de fortalecer las finanzas públicas. Entonces, lo mejor es que haya crecimiento económico para que haya más recaudación y así se distribuye más a los estados. Eso es lo mejor. Y también la recomendación respetuosa de que todos ahorremos, que no nos ensimismemos, que el presupuesto no se quede en el mismo gobierno, sino que le cueste muy poco al pueblo mantener al gobierno, que la mayor parte del presupuesto se le devuelva al pueblo, le llegue al pueblo. Eso es lo que estamos procurando.